En este video analizaremos y resolveremos las páginas desde la 22 hasta la 33 que corresponden al proyecto Niñas y Niños de mi Aula, Somos Noticia, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula, cuarto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. El proyecto se titula Niñas y niños de mi aula, somos noticia. En esta aventura de aprendizaje, elaborarán un boletín informativo dirigido a todos con el fin de reflexionar sobre la inclusión y la igualdad de género. Es decir, que el producto del proyecto o aventura de aprendizaje será un boletín informativo. El contenido del boletín será la inclusión y la igualdad de género. El campo formativo que se trabaja es lenguajes. Los ejes articuladores son la inclusión, la igualdad de género y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Qué sabemos? Reunidos en comunidades con apoyo del maestro o maestra, escuchen y reflexionen sobre lo siguiente. Una de sus compañeras comenta que, durante el recreo, les dan preferencia a los compañeros varones para jugar en la cancha de fútbol y que ella y sus amigas quieren jugar con ellos, pero les niegan la participación porque son niñas. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? ¿Creen que es correcto? ¿Por qué? No es correcto que le nieguen la participación a las niñas, ya que todos tenemos los mismos derechos. ¿Cuál crees que es el tema que se trata en el párrafo anterior? Táchalo. Nos damos cuenta de que se trata de la exclusión y la segregación. En pequeñas comunidades, busquen en el diccionario o en Internet los conceptos referidos y comenten cuál es la palabra que representa la problemática del texto. Aquí están las definiciones de las 4 palabras y las palabras que representan la problemática del texto anterior son la segregación y la exclusión. En forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, relaciona cada palabra con el dibujo que corresponda de acuerdo con su significado. La primera palabra, la inclusión, le corresponde esta imagen. La exclusión con esta, la segregación, por último, la integración. Lo vamos a ir desglosando. Esta imagen corresponde a la exclusión, porque, de acuerdo a la definición, la exclusión, todo aquel que es considerado diferente a la norma será socialmente excluido y librado a su suerte. Todas estas personas están excluidas del grupo que está en medio. Esta imagen corresponde a la segregación, que nos dice que aquellos que no cumplen con la norma general formarán parte de un subgrupo colectivo, alejado o marginado por ser considerado diferente. Este grupo que está aquí está segregado de este grupo mayor. Esta imagen corresponde a la integración, que dice aquellos que puedan normalizarse, es decir, aquellas personas que puedan adecuarse al medio social estándar en base a su esfuerzo de adaptación y rehabilitación, podrán formar parte. Este grupito está dentro de este grupo mayor, pero su participación es muy limitada. Por último, esta imagen hace referencia a la inclusión, porque la inclusión menciona que el respeto a las características personales y a la diversidad humana convierte a las diferencias individuales en riqueza social y un reto para lograr que una justa convivencia a toda la sociedad,
y a cada uno de nosotros. Para lograrlo, contamos con apoyos personales, profesionales y tecnológicos. Vemos aquí que este grupo es uno solo. Todos están incluidos. En pequeñas comunidades y con apoyo del maestro o la maestra, comenten sobre las situaciones en las cuales se han sentido segregados o excluidos. Luego construyan un concepto en colectivo y regístrenlo en su cuaderno. Aquí tenemos una definición más clara sobre la segregación y la exclusión. Lo que haremos. La información no se espera. Comencemos. En pequeñas comunidades y con apoyo de su maestro o maestra, dialoguen respecto a los siguientes aspectos. El papel de las niñas y los niños en las actividades deportivas. Las situaciones en las que las vivencias escolares no les dan las mismas oportunidades a las niñas que a los niños o viceversa. Individualmente, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe una reflexión en tu cuaderno sobre la importancia de que todas y todos tengan las mismas oportunidades. Aquí está nuestra reflexión. Elabora un dibujo alusivo en el espacio de abajo y responde lo siguiente. ¿Por qué es importante abordar este tema en la escuela? Porque es necesario que toda la comunidad escolar, estudiantes, maestros, directivos, padres y madres de familia, desarrolle valores y actitudes para la inclusión de todas las personas, evitando situaciones de exclusión y segregación. ¿Cuál es la importancia de que todos los estudiantes participen con acciones que ayuden a erradicar la exclusión y favorezcan la inclusión? Su importancia está en que todos los estudiantes tienen la capacidad de realizar acciones que favorezcan la difusión de ideas e información adecuada sobre la necesidad de construir una cultura de inclusión en nuestra sociedad, para que así se eliminen las prácticas de exclusión. Y ponemos un dibujo sencillito. ¿Cómo lo haremos? En pequeñas comunidades y con apoyo de su maestro o maestra, reflexionen sobre la importancia de tener las mismas oportunidades de estudiar y realizar las actividades que les agradan, sin importar si son niñas o niños. Integrados en comunidades y con ayuda de su maestra o maestro, hagan una encuesta a su comunidad de aula sobre las actividades a las que les gustaría dedicarse. Pregunten a los adultos de la comunidad escolar, maestros, maestras, intendentes, directivos, entre otros, a qué se querían dedicar cuando eran niñas o niños. En el siguiente espacio, redacten propuestas de preguntas para obtener la información que requieren. No olviden utilizar los signos de interrogación. Aquí ponemos las preguntas que vamos a plantear en la encuesta. La primera, cuando eran niños, ¿a qué se querían dedicar de adultos? Aquí algunas respuestas que van a elegir: médico, abogado, ingeniero. Otro, anotar cuál es esa otra actividad. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron? Puede ser falta de apoyo por ser mujer, por ser de una comunidad indígena, por una discapacidad o por falta de dinero. Pueden anotar también otro obstáculo. A las alumnas y alumnos solo se les hará la pregunta: ¿a qué se quieren dedicar? Y con estas mismas opciones. En comunidad de aula, acuerden cómo y cuándo realizar la encuesta y cómo redactar la información recabada. Pueden escribir un boletín informativo y compartirlo o llevar a cabo otras actividades con la orientación de su maestro o maestra. En su cuaderno, registren la información en una línea del tiempo como la siguiente. Y aparece, es cuestión nada más de ponerle las fechas en que se van a realizar estas actividades que aparecen aquí arriba. En forma individual y sin olvidar que eres parte de tu comunidad de aula, realiza en tu cuaderno una tabla como la siguiente y registra la información recabada. Si es necesario, agrega más espacios. Aquí vamos a anotar los resultados o las respuestas que se dieron
a las preguntas que planteamos. Lo que necesitamos saber. Y si lo intentamos juntos, en pequeñas comunidades y con apoyo de su maestra o maestro, representen los resultados de su encuesta en una gráfica de barras, como la del siguiente ejemplo. Algo parecido a esto es lo que vamos a realizar, es decir, nuestras gráficas de barra. ¿Cómo lo vamos a realizar? Respecto a la primera pregunta, que dice, cuando eran niños, ¿a qué se querían dedicar de adultos? Primero tenemos que concentrar las respuestas que se dieron en una tabla de datos, que también se le conoce tabla de frecuencia. Aquí ponemos las opciones y los números de cuántas personas contestaron médico, cuántas dijeron abogado. Aquí están los diferentes números. El total es 25, suponiendo que les preguntamos a 25 adultos, pero eso es opcional. Eso depende del número de personas que ustedes vayan a encuestar. Para la gráfica de barras, tenemos que representar lo que aquí aparece. Primero trazamos una línea vertical y después una línea horizontal. En la línea vertical ponemos, tratando que sean iguales, estos intervalos. Vamos poniendo los números. El número más alto depende de la frecuencia más alta, que en este caso, como es 10, le ponemos un poquito más. Esto también nos puede ayudar, estas líneas punteadas, para poder ubicar con mayor precisión. Aquí ponemos el número de adultos que contestaron cada pregunta. Representamos el primero respecto al médico. Como aquí dice 4, ponemos a la altura de 4. Abogado, 10, porque aquí dice 10. Y así ponemos el de ingeniero, 6, maestro, 3 y otros. Fueron 2. Algo importante aquí también hay que anotar que todo esto se trata de las profesiones y también es importante poner el título, que en este caso es Deseos Profesionales de los Adultos. Así quedaría sobre la pregunta, ¿cuáles fueron los obstáculos que se presentaron? Están los obstáculos, que están todos enumerados aquí. Lo mismo las personas que contestaron y las barras respectivas. Por último, la encuesta aplicada a los niños y niñas. ¿A qué se quieren dedicar? De esta forma, como ejemplo quedaría. Organicen una asamblea en el aula y con las respuestas recabadas, identifiquen las causas por las que los adultos encuestados no se dedican a lo que querían de niños. Algunas de las causas pueden ser falta de apoyo por ser mujer, por ser de una comunidad indígena, por una discapacidad o por falta de dinero. Además, las diferentes actividades a las que les gustaría dedicarse a las niñas y los niños encuestados. Algunas de las actividades mencionadas, como ejemplo, pudieran ser médico, abogado, ingeniero, maestro, otros, por ejemplo, deportista, enfermera y administrador de empresas. Observen las siguientes imágenes y encierren con un círculo las fuentes de consulta que identifiquen. Aquí tenemos las imágenes. En realidad, todas son fuentes de consulta. Así que tenemos que encerrar aquí el libro, el periódico, la revista, el boletín informativo y el cómic o historieta. Dialoguen en colectivo y registren en su cuaderno las respuestas a estas preguntas que observan en las portadas: un ojo, un sol, un búho, números, fechas, títulos y el signo de pesos. ¿Qué información creen que contienen? Noticias sobre el clima, investigaciones científicas, artículos e historias.
¿Qué tipo de fuentes de consulta son? ¿A qué tipo de texto pertenecen las imágenes? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿En cuál imagen encuentran viñetas? Son fuentes de consulta primarias. Las imágenes pertenecen al género gráfico. Los libros, periódicos, revistas, boletines y cómics son diferentes entre sí porque tienen finalidades distintas. Un libro contiene información amplia sobre un tema. Periódico informa sobre noticias recientes. Una revista contiene artículos sobre temas interesantes. Un boletín es un informe breve sobre sucesos actuales. Y un cómic es una historia divertida con dibujos y palabras. El cómic contiene viñetas, es decir, los diferentes recuadros con los episodios de la historia. Con apoyo del maestro o maestra, conversen sobre los diferentes tipos de medios de comunicación que aparecen en la ilustración. Elige una y dibújala. Con apoyo de tu maestra o maestro, revisa la imagen de un boletín informativo. ¿Qué vamos a localizar? El título, notas informativas, fotografías, dibujos, gráficas, fecha de publicación y número de boletín. Aquí tenemos esta imagen como ejemplo. Por aquí tenemos el número boletín, aquí la fecha de publicación, el título, dibujo o fotografía y la nota informativa. De las partes mencionadas, escribe cuáles identificas en la imagen. Aquí anotamos esas partes que acabamos de señalar. En el libro Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, en la página 20 aparece más información sobre el boletín informativo y dice que un boletín informativo es una publicación periódica que informa sobre un tema principal que es de interés para quienes lo leen. Puede estar dirigido a una empresa, a sus trabajadores, de las maestras y maestros a los alumnos o comunidad escolar, etc. ¿Cuáles son los elementos del boletín? El título, los subtítulos, las gráficas, información y datos reales del tema, fotografías o dibujos, conceptos del tema, lugar y fecha de publicación, conclusiones del tema. Nos acercamos. En pequeñas comunidades y con ayuda del maestro o maestra, acuerden sobre la forma en que presentarán la información a la comunidad de aula. Tome en cuenta que el texto a presentar en su boletín informativo titulado Niñas y niños en mi aula somos noticia. Para ello, pueden apoyarse de las palabras que han aprendido, el resultado de su encuesta, la gráfica, los dibujos, las conclusiones de lo encontrado en cuanto a qué se dedican o a qué les gustaría dedicarse a quienes participaron en ella. En pequeñas comunidades y con apoyo de su maestro o maestra, elaboren el borrador de su producto final. Recuerden incluir ejemplos, opiniones, dibujos y gráficas que resultaron de su encuesta. Dialoguen sobre el contenido que integraron junto con su maestro o maestra. Informen de manera clara sobre lo que quieren comunicar. Aquí tenemos las partes o los elementos que deberá tener nuestro boletín informativo. Aquí lo importante es ver la organización que va a llevar, la actividad que vamos a ir realizando, los materiales requeridos, la fecha posible, los responsables y las personas involucradas. Vamos a presentar un ejemplo para esto. Aquí tenemos nuestro boletín informativo, que en este caso será el primero, el número 1. Aquí anotaremos lugar y fecha. El título sería Niñas y niños de mi aula somos noticia. Aquí ponemos un primer subtema que es la inclusión, aquí la definición de inclusión, una imagen, una fotografía, un segundo subtema, dice la exclusión, un destructor de sueños. Aquí ponemos el resultado de nuestra encuesta sobre a qué se querían dedicar los adultos cuando eran niños. También ponemos los motivos o los obstáculos para cumplir sus sueños. Aquí está
la tabla y la gráfica respectiva. Asimismo, los sueños profesionales de las niñas y los niños, el resultado del estudio de la encuesta, la tabla de datos y la gráfica respectiva. Las conclusiones, una imagen, un mensaje final y no hay que olvidar poner nuestros nombres porque somos los autores. Reorientamos. En pequeñas comunidades y con apoyo del maestro o maestra, revisen otra vez su boletín informativo. Comenten los retos y avances que han tenido en el proceso. Enlisten en su cuaderno los aspectos a mejorar. Analicen sus ideas acerca de las oportunidades de mejora y conversen sobre cómo lo lograrían. Pueden ayudarse con la siguiente tabla. Aquí, de estos aspectos, se espera que le pongamos sí, porque contiene todo esto nuestro trabajo. En dado caso que uno no esté presente, que sea aquí no, vamos a escribir aquí cómo lo podemos mejorar. De la misma forma con estos elementos. Con lo integrado en la tabla anterior, vuelvan a revisar su boletín informativo. No olviden que lo importante es que su información llegue de manera clara e interesante al público que lo lea. ¿Ya decidieron cómo lo presentarán y a quiénes? Escriban qué necesitan para hacerlo y la manera como se organizarán. De ser posible, practiquen. Aquí está una recomendación sobre la manera en que se puede comunicar o dar a conocer nuestro boletín informativo, que puede ser a través de un periódico mural o un buzón. Una vez montados, el público leerá los boletines. Verifiquen que sea un espacio cómodo, un ambiente de respeto y, de ser posible, consigan un micrófono para que su lectura sea perfectamente bien guiada. Es necesario conocer la opinión de los estudiantes que los escucharán o leerán para evaluar lo que ustedes realizaron y mejorar en futuras actividades. Aquí tienen algunas ideas que les pueden servir. Revisamos la experiencia. En pequeñas comunidades y con apoyo de su maestro o maestra, reflexionen y digan qué aprendieron sobre ser niño o niña. ¿Se tratarán de la misma manera o cambiarán algo? Las niñas y los niños gozan de los mismos derechos. Es un deber de todos respetarnos y promover la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida. Lean las papeletas del buzón de opiniones sobre el tema o el trabajo escuchado o leído. ¿Cómo se sienten al conocer estas opiniones? Leer las opiniones es satisfactorio, ya que nos permite mejorar constantemente. ¿Consideran que el público logró reflexionar sobre las situaciones que segregan o excluyen? Con el boletín informativo se logró reflexionar sobre las consecuencias de la segregación y la exclusión. Hagan el ejercicio 2 estrellas y un deseo, la cual consiste en escribir 2 aspectos que les gustaron de la actividad o de su proceso. El deseo sería un aspecto que podrían mejorar. Regístrenlo en su cuaderno. Aquí pueden ser nuestras 2 estrellas o aspectos que me gustaron. Como ejemplo, comprender la importancia de la inclusión, realizar en equipo el boletín informativo y nuestro deseo sería desarrollar la habilidad para investigar en diferentes fuentes. Luego, organizados en comunidad de aula, compartan su actividad. De acuerdo con lo realizado, ¿qué sucesos piensan que podrían ser parte de boletines informativos y a quiénes se podrían mostrar? Algunos sucesos podrían ser el cambio climático, el problema de la basura, el cuidado del agua, el aprecio por la diversidad cultural, etc. Se podría mostrar a estudiantes, maestros, padres y madres de familia, autoridades, partidos políticos, empresarios, etc. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para publicar su boletín informativo y si éste les ayudó a reflexionar sobre la inclusión y la igualdad de género. Aquí tenemos a
manera de ejemplo, algunos acuerdos asamblearios. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.